Bueno, muy buenas tardes muchachos y muchachas. En este video les voy a explicar cómo es el proceso de diligenciamiento de su matriz epistemológica. Para esto yo les voy a enviar al correo dos archivos. Uno, este archivo de matriz del PPA, tal cual como lo pueden ver ustedes en este video. Donde, como ustedes se podrán dar cuenta, primero aparece simplemente para la etapa de concertación. Más adelante ustedes van a tener que hacer una matriz de este mismo tipo, pero para la etapa de desarrollo y después para la etapa de socialización. En esta ocasión solo nos vamos a centrar en la etapa de concertación. El siguiente archivo que les voy a enviar, o el otro archivo que les voy a enviar, es este que les estoy mostrando en este momento, en donde aparecen los desarrollos por fortalecer en niños y niñas de la primera infancia por dimensiones. Estos desarrollos están organizados de 3 a 5 años, para niños de 3 a 5 años de edad, que son los niños con los cuales ustedes están trabajando. Estos desarrollos están organizados por dimensión, entonces aquí aparece la dimensión personal social. Ustedes van bajando por el documento y se van a dar cuenta que la dimensión personal social, por ejemplo, está dividida en el eje de identidad, en el eje de autonomía y el eje de convivencia. Después sigue la dimensión corporal, que también está subdividida por ejes. Entonces está el primer eje es el cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento. El segundo eje de el movimiento como medio de interacción. Y el tercer eje, el de expresión y creatividad del cuerpo en movimiento. Después viene la dimensión comunicativa, que también se divide en los ejes de comunicación no verbal, comunicación oral y comunicación escrita. Finalmente, ustedes van a encontrar la dimensión cognitiva, que tiene que ver con el eje de relaciones con la naturaleza, relaciones con grupos humanos y prácticas culturales, y eje de relaciones lógico-matemáticas. La dimensión artística no aparece en este documento, puesto que yo no la, digamos, todavía yo no he organizado cada uno de los desarrollos por fortalecer de la dimensión artística, pero ahí sí les correspondería a ustedes en los documentos de las dimensiones empezar a mirar cuáles son los desarrollos por fortalecer en niños de 3 y 5 años de acuerdo a los ejes que tiene la dimensión artística. Entonces volvemos a la matriz epistemológica de la etapa de concertación. Siempre que yo voy a trabajar en matrices y estoy trabajando en Word, a mí me gusta darle clic aquí donde dice diseño web, de modo que me va a aparecer la matriz, o sea, no me va a dividir, Word no me va a dividir las páginas, así no me van a aparecer estas divisiones en páginas, y con eso me permite trabajar mucho más fácil las matrices. Y de igual manera yo puedo agrandar aquí el tamaño del texto para que se vea un poco más grande, pero cuando yo voy a la página, al diseño, cuando yo voy al diseño de impresión, pues me aparecen las páginas común y corriente. Entonces aquí es como así me gusta trabajar a mí, entonces yo lo voy a poner así para poder trabajar y explicarles a ustedes. La primera parte que aparece en la matriz es donde dice proyecto, y ahí les he escrito espacio para colocar el nombre que junto con los niños le ponen al proyecto al final de la etapa de concertación. Entonces aquí es para que ustedes le pongan un nombre al proyecto, pero todavía ustedes no lo van a poner, puesto que no saben ni siquiera cuál va a ser la pregunta de investigación, ni qué van a hacer para responder la pregunta. Entonces pues cómo le van a poner nombre al proyecto, entonces ese espacio lo dejan en blanco. Sede, entonces marcan el nombre de la sede, ya sea la Escuela Popular Claretiana, Las Brisas, Ana Vitelo, en fin. El curso entonces puede ser preescolar 1, preescolar 2, 001, 002, dependiendo de como transición 1, transición 2, como ustedes lo hayan colocado. Maestra titular, entonces ubican el nombre de la maestra titular como tal. Maestra o maestro en formación, entonces ubican el nombre de ustedes dependiendo de quién va a desarrollar el proyecto. Y pregunta de investigación, entonces ahí está el espacio para que ustedes coloquen la pregunta de investigación que construyen con los niños y las niñas, pero como todavía ustedes no la tienen, entonces dejan ese espacio para llenarlo una vez en la etapa de concertación hayan dialogado con los niños y hayan mirado a ver qué es lo que van a investigar.
La matriz tiene diferentes columnas. Entonces, la primera columna es la columna de la pregunta, la segunda es la columna de las experiencias, la tercera es donde tendrán ustedes que ubicar cuál es el pilar de la educación que se va a trabajar. Después están los desarrollos por fortalecer, los recursos, los productos y la bibliografía. Entonces, arranquemos con la primera columna para que ustedes entiendan la lógica de la matriz, no solo desde la cuestión de las columnas, sino también desde las filas, desde lo que se plantea en cada fila. Cada fila que ustedes están viendo aquí va a desarrollar una pregunta, una experiencia, va a tener unos pilares, unos desarrollos y así sucesivamente para cada una de las filas. Entonces arrancamos con la primera pregunta que dice ¿quiénes somos? Esa pregunta de ¿quiénes somos? No es para que ustedes lleguen allá a decirle a los niños, oiga niños, ¿quiénes somos? Sino para que esa es la pregunta que va a direccionar la experiencia que ustedes van a desarrollar con los niños y las niñas. Esa experiencia de quiénes somos que puede aportar al proceso de caracterización, por ejemplo, yo les he colocado aquí en la columna de las experiencias, le he colocado presentación, o sea que con esta pregunta de quiénes somos vamos a hacer una actividad de presentación. Entonces, independientemente del proyecto que ustedes estén desarrollando, tienen que llegar el primer día pues a presentarse, a conocerse, si es que no se conocen con los niños o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el día que yo llegue voy a hacer un ejercicio de presentación con los niños. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir para la presentación, entonces, vamos a cantar, entonces, vamos a cantar la canción Hola, la canción Hola, hola para ti. Vamos a cantar la canción Hola, hola para ti. Y después cada uno de los niños y niñas se va a presentar diciendo su nombre y lo que más le gusta hacer. Punto. Entonces, en esta casilla de las experiencias, yo tengo que contar en qué consiste la experiencia que voy a desarrollar con los niños y las niñas. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí en la presentación, yo lo que estoy diciendo es que primero voy a cantar una canción con los niños y después de que cantemos la canción, entonces se van a presentar cada uno de los niños y para eso pues primero me presento yo y después se van a presentar los niños. Yo aquí cuento de manera general lo que voy a hacer, de pronto desde las especificidades como tal, así como ustedes se podrán dar cuenta. Después yo voy bajando y miro la siguiente pregunta y dice ¿qué sabemos sobre? Y aparece en rojo, aquí ubican el tema de investigación que concertaron con sus maestras. Entonces, por ejemplo, hoy nos pudimos dar cuenta que habían compañeros cuyo tema de investigación era el fuego, las plantas, los cuidados en la familia. Entonces cada uno de ustedes ubica por el tema de investigación. Pongamos un ejemplo que digamos ¿qué sabemos sobre las plantas? Sí, pero cada uno de ustedes tendrá que colocar pues el tema de ustedes. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el ejercicio de los saberes previos? Es lo que yo tengo que escribir en la casilla de las experiencias. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo este ejercicio de los saberes previos para mirar qué saben los niños de las plantas? Entonces, le voy a preguntar, le voy a preguntar a los niños y niñas qué saben sobre las plantas. Y para su respuesta, para dar respuesta a esta pregunta, los tendrán que
elaborar un dibujo sobre lo que ellos saben. Punto. Entonces póngale cuidado, para los saberes previos digo que estoy escribiendo yo que le voy a preguntar a los niños qué saben sobre las plantas, y como ellos todavía, digamos, no pueden construir un texto, saben ustedes que la idea de los saberes previos es construir un texto, entonces ellos van a hacer ese texto por medio de dibujos porque todavía no tienen la lengua, ellos todavía no escriben como tal. Entonces los niños van a hacer el dibujo sobre las plantas. Que me faltó la tilde en la E, tengan mucho cuidado con la ortografía. ¿Qué saben sobre las plantas? Y para dar respuesta a esa pregunta tendrán que elaborar un dibujo sobre lo que ellos saben. Después de elaborados los dibujos, les pediré que socialicen o cuenten lo que dibujaron. En este momento, cuando ellos socializan, después de elaborar los dibujos y ellos socialicen, uno les tiene que decir a ellos que cuenten lo que ellos plasmaron, lo que ellos dibujaron en esa hoja de papel, que hace referencia a lo que saben del tema de investigación. Y en ese momento ustedes deben estar muy pilosos para recoger los relatos de lo que dice cada uno de los niños. Si es posible, en la misma hojita donde el niño le ha puesto el dibujo, ustedes por detrás con su puño y letra le van escribiendo lo que van diciendo los niños. Hay algunas experiencias en donde se han realizado grabaciones de esos momentos de socialización como para tener la información mucho más fidedigna, e incluso en otras ocasiones se han hecho videos o materiales audiovisuales que van a servir en próximos momentos de la investigación. Entonces yo lo voy a poner ahí también. Entonces, mientras los niños socializan, yo voy a estar grabando y tomando nota de lo que los niños y niñas dicen. Punto. Pilas que yo estoy repitiendo mucho las palabras niños y niñas, entonces ya después ustedes le pegan una revisadita a lo que han escrito para que no estén repitiendo tanto las palabras. Dicen, y de igual forma, los voy a grabar en un video para socializarlo con ellos al siguiente día. Listo. Entonces, para terminar los saberes previos, termino explicando cómo voy a hacer el texto colectivo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el texto colectivo? Después de la clase, voy a revisar los textos de los niños y niñas. Voy a revisar los textos para no volver a repetir niños y niñas, y voy a construir un texto que recoja las ideas, y voy a hacer un video con las grabaciones. Listo. Y me quedó entonces ya cómo voy a hacer yo el ejercicio de los saberes previos. O sea, yo ya lo he explicado ahí desde las generalidades, y sé que la pregunta de los saberes previos pues es: ¿qué sabemos los niños sobre las plantas? En este ejercicio entonces ya quedó, y yo ya voy a saber que los niños cuál es el texto de saberes previos. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué vamos a investigar? Entonces, ¿qué vamos a investigar? Esa pregunta obedece a la experiencia de
problematización. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la problematización del texto de saberes previos? Entonces, eso como se hace ya el otro día, entonces tengan en cuenta ustedes, un día yo hago los saberes, en un día yo puedo hacer el ejercicio de presentación y de saberes previos. Al siguiente día, entonces yo ya voy a hacer la problematización. Entonces yo digo, le presento a los niños el video realizado y les muestro y les leo el texto que ellos el texto colectivo que construí con sus saberes. Entonces le presento a los niños el video realizado y les leo el texto colectivo que construí con sus saberes. La idea es que dependiendo de las ideas que trabaje el texto, les pregunto de eso que dice el texto, que es con tilde porque es pregunta, que quisieran saber de más, Entonces ahí, y ese que quisieran saber de más va a empezar a generar preguntas en los niños y las niñas. Por ejemplo, entonces los niños cuando en sus dibujos de saberes previos y en la socialización que hicieron de los mismos pudieron haber dicho que las plantas eran de color verde y que las plantas tenían hojas y que las plantas tenían raíces. Entonces, de esas cosas que dijeron, entonces, por ejemplo, bueno, y de las raíces, ¿ustedes les gustaría saber algo sobre las raíces, niño? Entonces, sí, profe, a mí me gustaría saber por qué las plantas tienen raíces. O entonces, por ejemplo, yo me quedo en lo del color verde. A ustedes, bueno, niños, si las plantas son verdes, ¿y a ustedes qué les gustaría saber de eso? Profe, pues, ¿por qué las plantas son verdes? Y entonces, con las preguntas que digan los niños, entonces, las preguntas que digan los niños, las voy escribiendo en el tablero con letra clara y con letra clara. Las preguntas que digan los niños las voy escribiendo en el tablero con letra clara. Y de esa manera, pues ustedes ya van a tener un banco de preguntas o una serie de preguntas que realizan los niños con relación a lo que quieren saber sobre el tema de las plantas. Desen en cuenta, por favor, que la idea es leer el texto con los niños, analizar ese texto y del análisis de ese texto es que salen las preguntas, así como hicimos nosotros el ejercicio en nuestro proyecto. Hicimos los saberes previos individuales, hicimos los saberes previos colectivos, analizamos ese texto en el proyecto que estamos haciendo en el semestre, analizamos ese y de ahí fue que mirando las diferentes cuestiones que decíamos, terminamos diciendo que queríamos investigar sobre la curiosidad. Y entonces ahí los niños, dependiendo si es el proyecto del fuego, entonces los niños tendrán que decir que porque el fuego es amarillo, o terminarán diciendo que porque el fuego quema, que porque es caliente, para qué sirve el fuego, en fin, salen muchas preguntas. Esas preguntas ustedes las dialogan con las maestras y pues obviamente con los niños también, pero ahí válganse mucho de las maestras para que puedan definir la pregunta de investigación. Entonces, de las preguntas surgidas, en un diálogo con la maestra titular y con los niños y niñas, definiremos la pregunta de investigación de nuestro proyecto. Punto. Una vez tenida, muchachos y muchachos, la pregunta de investigación, ustedes ya la pueden poner aquí arribita. Entonces ustedes ya pueden ir aquí a la pregunta de investigación y escriben la pregunta dependiendo
de lo que hayan dicho los niños y las niñas en este espacio. Ahí ya les saldría la pregunta. Tengan en cuenta también que aquí ustedes pueden hacer diferentes, digamos, esto que yo estoy colocando aquí es solo una manera, no vayan a copiar tal cual, o sea, yo estoy siendo muy poco creativo, pero yo puedo utilizar muchos pretextos o puedo trabajar muchas más cosas. Por ejemplo, cuando yo le muestro el video a los niños o cuando yo les leo el texto, yo puedo hacer ejercicios con ellos, por ejemplo, de identificar letras, de identificar vocales, de mirar de pronto cuáles son las mayúsculas, cuáles son las minúsculas, cuáles son las consonantes, cómo se llaman, cuáles son los signos de puntuación. Y entonces cuando ustedes hacen el texto colectivo, del texto de los saberes previos colectivo del que estamos hablando por aquí al final de los saberes previos, ese texto ustedes lo pueden hacer grandotote y le pueden escribir las letras bien clariticas, pueden hacer, o sea, la idea es que aquí en la problematización no solo se queden haciendo las preguntas, sino que también puedan trabajar con los niños algunos ejercicios de lectoescritura o dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, los pueden poner de pronto a que copien las preguntas que hicieron los compañeritos y demás. Importante que en la sistematización que ustedes van llevando del proyecto, o sea, en la medida en que cada uno de los niños van diciendo preguntas, ustedes van escribiendo con letra clara esas preguntas, ustedes tienen que poner el nombre del niño que hizo la pregunta. Si se dieron cuenta hoy cuando socializábamos nosotros el proyecto de nosotros, cuando digamos salía la pregunta y dijimos esta pregunta la hizo Brian y estaba la otra que había hecho Angie y que había hecho Sara, y así dependiendo de lo que digan los niños ustedes respetan digamos los saberes de los niños y o sea le reconocen al niño que él fue el que hizo la pregunta. Bueno, la siguiente fila que aparece es donde está la pregunta ¿dónde y cómo conseguimos la información que nos ayude en la investigación? Entonces, eso tiene que ver con la experiencia del plan de investigación. Y recuerden ustedes que el plan de investigación es saber qué vamos a hacer para responder la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, en este plan de investigación, entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, escribo yo aquí de manera general, le voy a preguntar a los niños dónde podríamos encontrar información para responder la pregunta de investigación. Y dependiendo de lo que ellos respondan, haremos el plan para conseguir dicha información. Listo, entonces uno le pregunta a los niños, bueno niños, ¿dónde vamos a encontrar, dónde podemos responder esa pregunta? Si la pregunta se fue por el lado de por qué las plantas son verdes o de por qué el fuego es amarillo o de por qué el fuego quema, entonces que los niños empiecen a decir, no, yo tengo un libro donde cuentan eso, o no, es que mi abuelito es jardinero, o no, es que mi abuelita tiene muchas matas, mi mamá sabe, yo tengo un tío, mi papá es doctor, en fin, dependiendo de la pregunta los niños van a decir. Siempre los niños saben, o sea, yo creo que aquí es muy difícil que los niños no salgan con ideas, y en el caso de que los niños no salgan con ideas, pues obviamente ustedes, si los niños no salen con ideas, pues obviamente ustedes les empiezan a sugerir, pero de manera que sea también de forma participativa y que los niños digan, sí, yo estoy de acuerdo con eso. La idea es que los niños participen de todo el proceso de investigación que se va realizando, ¿sí? De igual manera aquí en el plan de investigación
ustedes pueden buscar diferentes pretextos, diferentes actividades, diferentes maneras de pronto más pedagógicas y más creativas para trabajarlo. Yo solo aquí les estoy escribiendo como la esencia de lo que tienen que hacer. Ya la manera, la metodología como ustedes van a lograr eso, pues eso sí, cada uno buscará su manera desde sus gustos, desde sus capacidades, desde las diferentes pilares que puedan ustedes o que quieran trabajar con los niños. Después viene la siguiente pregunta, o sea, ya con esto, digamos, con lo que respondan los niños en el plan de investigación, ya entonces yo ya tengo claro cuál es la pregunta de investigación y qué voy a hacer y qué vamos a hacer para responderla. Y entonces nos queda pendiente la organización democrática. Entonces, para la organización democrática, como ustedes saben, la idea es construir acuerdos y conformar los grupos de trabajo. Entonces, organización democrática. Entonces, vamos a cantar la canción del... ¿Cómo era la de las abejas? El del zum zum, zum, zum de las abejas. Entonces vamos a cantar la canción del zum zum de las abejas para hacer una reflexión del trabajo colectivo. Seguido a esto, conformaremos grupos de trabajo y a cada grupo le pasaré unas hojas en donde ellos tendrán un espacio para dibujar los integrantes del grupo, escribir sus nombres y construir un acuerdo que nos permita ayudar a responder la pregunta de investigación. Punto. Entonces decimos, vamos a cantar la canción del zum zum de las abejas para hacer una reflexión del trabajo colectivo. Entonces le preguntan a los niños que qué entendieron de la canción, que de qué habla, y entonces ustedes les dicen que es importante trabajar en equipo y demás, siendo responsables. O sea, se hace la reflexión bien bonita con los niños. Y después, entonces seguido a esto, se conforman los grupos de trabajo. Ustedes se pueden inventar una dinámica o le preguntan también a las maestras, bueno, profe, ¿cómo conformamos los grupos? O usted le parece que dejemos los grupos como están, porque en ese sentido las maestras conocen más los niños y ella les dice, no, este no puede quedar con este sí, este no. Y ya sentados los niños en los grupos, entonces ustedes pueden llevar una hojita donde ya tengan de pronto en la hoja un diseño o en un circulito donde ellos van a dibujar a los integrantes del grupo, unas rayitas donde ellos van a escribir los nombres de los compañeros y otro espacio donde van a crear un acuerdo. En ese sentido ustedes podrían ya llevar la hoja lista, solo que los niños y cada niño, la idea es que en cada grupo cada niño dibuje a sus compañeros y ustedes se van dando cuenta cómo los dibujan, de qué manera, o sea, si pintan los brazos, si le pintan, digamos, cómo pintan el cuerpo, cómo le pintan el pelo, y ustedes les van diciendo que tienen que ser muy parecidos los dibujos a los compañeros, y con eso entonces ya los niños han creado su grupo. Han creado los grupos de trabajo, han creado los acuerdos y han hecho un trabajito ahí desde el dibujo para organizar eso. Y finalmente dice la experiencia de sistematización y visualización. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, esto yo lo puedo trabajarlo el lunes, los saberes previos. El martes puedo trabajar la problematización. Miércoles plan de investigación.
miércoles y jueves organización democrática, por lo que el viernes tendremos que organizar más o menos un taller de arte con los niños y niñas, en donde primero hay que preguntarles, bueno, ¿y ustedes se acuerdan de qué fue todo lo que hemos hecho en la semana? Entonces los niños le dicen, sí, bueno, ¿qué es lo que vamos a investigar? Entonces los niños le dicen la pregunta, ¿cómo lo vamos a investigar? Y entonces primero eso para sistematizarlo, o sea, recordar, y después de recordarlo, pues sí se inventan la estrategia para que con los niños puedan visibilizar el proyecto. En varias ocasiones se han hecho carteles como murales en donde se pone la pregunta, se ponen de pronto algunos los nombres de las experiencias y se hace algo para mostrar los grupos de trabajo. Como ustedes hicieron unos dibujos, los niños ya hicieron unos dibujos donde estaban unas hojas donde estaban más o menos dibujados los grupos, entonces ustedes escogen de los grupos una hoja y ponen ahí entonces el nombre, la hoja con el nombre del grupo, con los integrantes y con el acuerdo que construyeron. O sea, de lo que ya hicieron en la semana, ustedes recogen esos trabajos y con eso visibilizan. Pueden pegar los saberes previos en ese cartel y pueden pegar los ejercicios de cómo nos organizamos y en fin, desde los mismos productos. Yo no voy a escribir nada aquí por cuestiones de tiempo, pero pues ya les dejé explicado más o menos y eso ya lo tendrán que redactar ustedes. Entonces pónganle cuidado. Ya con esto tenemos las primeras 2 columnas llenas. Yo en este tutorial o en esta explicación solo les voy a explicar, digamos, yo les dejo ya explicadas estas 2 columnas llenas y vamos a llenar esta primera fila de cómo se tiene que llenar, digamos, las siguientes columnas, y ya a cada uno de ustedes le corresponderá seguir llenando las demás de acuerdo a lo que ustedes escriban que van a hacer en las experiencias. Esta cuestión de las preguntas no varía, muchachos. Estas preguntas ustedes las pueden dejar fijas. Lo único que cambia aquí es lo que está en rojo, que es el tema de investigación. De resto tienen que hacer esto de qué vamos a investigar y tienen que hacer la problematización, tienen que hacer dónde conseguimos como la información que nos ayuda a responder la pregunta, que es el plan de investigación. Cómo nos organizamos, la organización democrática. Eso va fijo. Lo que cambia es la pregunta y la manera como ustedes van a desarrollar la experiencia. Yo estoy escribiendo aquí una manera, pero ustedes pueden buscar otra desde lo que ustedes ya han ido pensando con sus compañeros. Entonces, aquí dice, vamos a coger este primer momento o esta primera experiencia, que es quiénes somos, que es la experiencia de presentación. No, mejor trabajemos con la de los saberes previos porque esta es muy básica. Pero bueno, entonces hagámosle aquí. Vamos a cantar una canción, entonces ¿qué pilar yo voy a trabajar ahí? Si tiene que ver con música, entonces es el pilar del arte. Entonces vamos a trabajar el arte. Y entonces aquí, ¿cómo voy a trabajar yo el pilar del arte? Entonces el arte desde la entonación de canciones y la comprensión del ritmo de la canción. Entonces ustedes van a trabajar aquí el pilar del arte, yo voy a trabajar aquí el pilar del arte. ¿Desde dónde? Entonces desde la entonación y el ritmo de la canción. Pero digamos, si ustedes hacen otro ejercicio de presentación, entonces ustedes dicen, no, yo no trabajé el del arte, yo para la presentación yo les conté un cuento. Entonces si ustedes le contaron un cuento, trabajaron un cuento con los niños, entonces no va a ser el pilar del arte, sino va a ser el de la literatura. O en la presentación ustedes van a jugar, por ejemplo, a ese de soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? Entonces si ya no es el arte, entonces es el juego o la literatura o la exploración del medio, dependiendo del pilar que trabaje. En este caso yo trabajé o trabajamos el pilar del arte y entonces yo tengo que decir desde dónde lo trabajé. Entonces desde la entonación de canciones y la comprensión del ritmo de la canción. Dense cuenta que para que la matriz quede organizada yo tengo que poner unas partes en negrilla, esto que es lo más importante, y lo otro lo voy a dejar
no lo voy a poner en negrilla, sino lo voy a dejar sin negrilla como para que se distinga el nombre del pilar y ya lo otro que estoy diciendo aquí. Desarrollos por fortalecer, que aquí es de pronto como lo más complejo. Entonces para eso ustedes van a ir al archivo, al otro archivo que yo les envié, pero resulta que aquí, como yo les contaba, yo no tengo la dimensión artística. Entonces yo por eso no puedo mirar cuáles son los desarrollos que voy a fortalecer desde esa dimensión. Pero resulta, pónganle cuidado, que yo aquí no solo les pedí que cantaran, sino que también les pedí que dijeran su nombre. Entonces, cuando yo veo el nombre de un niño, cuando yo le pido al niño que se reconozca por su nombre, resulta que yo voy aquí y eso tiene que ver con la identidad del niño. Entonces, yo voy a mirar cuál de estos desarrollos tienen que ver con la cuestión del nombre. Entonces, dice el primero, reconozca que sus acciones y actitudes producen sentimientos, no. Exprese oralmente sus sentimientos, intereses, ideas, opiniones y ideas, entre algunos en diálogos con adultos, pares, en situaciones espontáneas o planeadas. Se identifique con algún sexo teniendo en cuenta los rasgos, no se identifique con otros niños y niñas reconociendo características, gustos, necesidades y comunes distintas. Póngale cuidado que este es el que tiene que ver con eso, porque los niños, como decíamos en esa actividad, como dijimos acá, tienen que decir su nombre y lo que más les gusta. Entonces yo pongo aquí desarrollos por fortalecer, entonces yo pongo dimensión y esto también nuevamente lo pongo en mayúscula y en negrita. Entonces yo pongo dimensión, dimensión personal social y le pongo identidad, tiene que ver con la identidad, 2 puntos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar con la identidad? Oiga, ¿yo qué fue lo que terminé copiando? Yo pensé que había copiado lo que estaba. Entonces voy aquí a copio lo que está diciendo y entonces aquí digo dimensión personal social. Bueno, que no les vayan a salir estas viñetas, le quitan esas viñetas porque eso lo que hace es quitarle a un espacio dentro de las matices. Entonces, dimensión personal social, entonces, la manera de redactar aquí yo se la tengo que cambiar. Entonces le vamos a poner, pongámoslo en primera persona. Entonces, digamos, son los desarrollos que va a lograr cada uno de los niños. Entonces pongo me identifico, ¿sí? Como si lo estuviera diciendo el niño. Ustedes tienen que hacer como si lo estuviera diciendo el niño. Me identifico con otros niños, niñas y adultos reconociendo. Entonces, ¿qué fue lo que reconocieron los niños ahí? Yo le tengo que cambiar acá. Entonces, reconociendo mi nombre y entonces mis gustos. Y ya, como no solo trabajé los gustos, entonces lo dejo ahí y ya quedó. Entonces trabajé esto, trabajé la dimensión, el pilar del arte y la dimensión personal social desde el eje de identidad. Pero como yo también trabajé la dimensión artística, entonces yo tendré que poner acá dimensión artística. Y desde el eje, no sé cuál es el eje, entonces yo le pongo una rayita porque en este momento no recuerdo yo cuáles son los ejes de la dimensión artística, pero o sea, ustedes mirarán el documento y ahí les aparecerá y buscan ustedes las dimensiones. Yo les voy a enviar el texto de la dimensión artística y ahí les aparecen los desarrollos por fortalecer. Entonces ustedes ponen ahí dimensión artística, cuál es el eje que trabajan y escriben entonces y se acuerdan de que acomodarle al eje, cambiarle el inicio y ponerlo en primera persona como si fuera el niño que está hablando. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para esto? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo dentro de los recursos voy a necesitar una grabadora para poner la letra de la canción, para poner la canción. Entonces una grabadora o una cabina, una grabadora en donde pone, no, grabadora no, entonces como un dispositivo de sonido,
¿Qué más voy a necesitar yo en esa actividad? Creo que no más, lo único que necesitaré, dispositivo de sonido y entonces una USB con la canción para ponérsela a los niños y las niñas. ¿Necesitaré algo más? No sé, creo que no. Entonces yo dejaré que ahí los recursos serán solo eso, USB. ¿Cuáles son los productos que yo voy a obtener de esta canción? Entonces yo voy a obtener un listado con los nombres de los niños y las niñas y sus gustos. Ese va a ser el producto que yo voy a obtener. ¿Y cuál es la bibliografía que yo necesito ahí? Entonces necesité obviamente, pónganle cuidado, para esto de las dimensiones, esa cuestión de las dimensiones, ¿en qué libro está? Entonces ustedes buscan en internet lineamientos de política para la, no, atención a de, eso se llaman lineamientos curriculares y pedagógicos de la primera infancia, creo que son estos. Y entonces aquí bases curriculares, lineamiento pedagógico y curricular, creo que es este, si no estoy mal. Venga, revisamos. Bueno, no lo encuentro por aquí. Bases curriculares, documento base. Miremos a ver si es este. No, creo que este tampoco es. Perdón. Creo que es este. Acá creo que sí aparece, pero ¿dónde estará el documento? Catálogo, lineamiento curricular, sí, ¿dónde estará? 210 páginas, ver el libro. Entonces miremos, creo que este sí es. Bueno, listo, este es. Entonces pónganle cuidado. Ustedes pueden encontrar esta es la versión de borrador, pero hay una versión mejor estructurada. Y entonces en ustedes van a buscar, bueno, aquí aparecen también los pilares, en este solo documento están los pilares y están las dimensiones. Póngale cuidado, aquí yo ya veo, cuando yo veo estos cuadritos, estos son los cuadritos de los desarrollos por fortalecer, entonces yo miro a ver esto de qué dimensión, miren, aquí están hablando de la dimensión corporal, si no estoy mal. Entonces ustedes bajan, acá ya empezó la dimensión comunicativa, bajan, acá aparecen los desarrollos por fortalecer de la dimensión comunicativa y siguen bajando hasta que encuentren la dimensión artística. Ya creo que es esta creo que es la dimensión artística, si no estoy mal, venga yo miro, mire, dimensión artística está en la página 144 y ustedes van bajando y los ejes de trabajo pedagógico, entonces tienen el eje de sensibilidad, expresión, creatividad y sentido estético. Y entonces ustedes miran desde la sensibilidad de expresión, creatividad, sentido estético, y entonces desde la experiencia plástica, pónganle cuidado, desde la plástica, o sea, desde las manualidades, y les van a aparecer por aquí más abajo los cuadritos, desarrollos por fortalecer, de 1 a 3 años y de 3 a 5, pero como yo no voy a trabajar nada de 1 a 3 años, pero entonces yo no, dentro de lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la plástica, lo que yo voy a trabajar tiene que ver con la música, entonces miremos a ver qué dice la música. Entonces acá dice experiencia musical, ojo, entonces ya encontré lo musical, afiance su sentido rítmico llevando el pulso musical en distintas partes, realice diversos tipos de desplazamiento, coordinación con la música, imite inicialmente fórmulas rítmicas sencillas con la voz, con las palmas, esto es lo que yo quiero trabajar con los niños. Entonces yo voy a trabajar, este es el eje de experiencia musical, entonces yo voy a mi matriz, pongo aquí dimensión artística, experiencia musical, se llama el eje, experiencia musical, 2 puntos, y entonces copio lo que tiene que ver con el ejercicio, con el desarrollo que voy a fortalecer con los niños y las niñas. Y entonces aquí yo ya tengo organizada esta información, pero se identifique con otros niños y ay no, esto no me copió lo que yo copié de acá, ¿será que es que no me deja copiar?
Venga, yo miro dónde estaba, esto estaba aquí. Y entonces es este que está aquí. Le doy copiar. Y vamos a ver si me deja pegar en el trabajo que estoy haciendo, en la matriz que estoy desarrollando. Perdón que me enredé un poco. Aquí, y entonces voy y copiar. Entonces, acuérdense, lo pongo en primera persona, no es imite, sino imito. Entonces, ¿qué van a hacer los niños? Imito fórmulas rítmicas sencillas con la voz, palmas, instrumentos, lo que más adelante, repetición, en fin, bueno. Claro, o sea que parece que este no es el de cantar canciones. Entonces ustedes copian si le tienen que quitar algo o si le tienen que poner imito, oiga, yo estoy escribiendo pendejadas. Imito inicialmente fórmulas rítmicas sencillas con la voz, las palmas. Yo lo puedo dejar hasta aquí. Entonces los niños van a imitar, van a cantar, van a repetir una parte de la canción con la voz y con las palmas, que es lo que yo quiero que hagan en ese momento los niños, y todo este resto yo no necesito dejarlo. Entonces esto es lo que voy a trabajar yo con los niños. En esta actividad voy a trabajar dos dimensiones. La dimensión personal social desde el eje de identidad, porque los niños se van a reconocer en su nombre, y la dimensión artística desde la experiencia musical, porque van a imitar lo que dice la canción y la van a tratar de seguir con las palmas. Entonces desen cuenta cómo queda esto lleno. Y la bibliografía, entonces yo tengo que poner como bibliografía esencialmente pues que utilicé este libro de las dimensiones. Entonces pongo lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito, y entonces voy yo aquí y le pongo lineamiento pedagógico y curricular para lineamiento pedagógico y curricular, ¿cómo era que se llamaba? Para la educación inicial, para la educación inicial. Esto es secretaría, esto es de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Listo. ¿Qué otro elemento puedo poner yo? Entonces canción, hola para ti de Canto Alegre. Y listo, me quedó la bibliografía que necesité. Y esto desde esta, primero quiénes somos, después saberes previos. ¿Qué voy a hacer yo en los saberes previos? Entonces, pilares de la educación. Le voy a preguntar a los niños que saben de las plantas, y para dar respuesta a esta pregunta tendrán. Entonces aquí vamos a trabajar el pilar de el arte. ¿Cómo voy a trabajar yo el arte con los niños aquí? El arte, entonces lo voy a trabajar desde ¿dónde? Lo voy a trabajar desde la pintura. Entonces yo pongo arte dos puntos. Perdón, no estaba poniendo dos puntos, arte punto, le quito la negrilla y empiezo a escribir. Entonces, arte desde la representación artística de sus saberes sobre las plantas. Punto. Después voy a mirar las dimensiones. ¿Qué dimensiones pude trabajar yo aquí? Entonces póngale cuidado. ¿Cuáles son mis saberes? Entonces tuve que haber trabajado con la dimensión artística desde los dibujos, y tuve que haber trabajado por aquí la dimensión comunicativa en el momento en el que los niños socializan de manera oral. Entonces pongámosle aquí la dimensión comunicativa. Yo creo que más que artística es la dimensión comunicativa, y entonces ahorita vamos y miramos allí. Esto recuerden que yo lo tengo que poner en mayúsculas. ¿Y cuánto tiempo vaya? Casi una hora. Entonces, desde la dimensión comunicativa, que entonces voy nuevamente al cuadrito. Este cuadrito, estas páginas, muchachos, yo sí les recomiendo a ustedes que las impriman y las tengan en una carpeta
cosa que cuando ustedes vayan a trabajar a la sede, o sea, hagan una carpetica con este material porque este material es indispensable para el trabajo. Muchas veces uno trabaja cosas y uno no sabe ni siquiera qué ha trabajado. Entonces yo voy a la dimensión artística, esto es la corporal, a la dimensión comunicativa, póngale cuidado. Eje de comunicación no verbal, ¿será que ahí trabajamos lo no verbal? Entonces comprenda paulatinamente el significado de interés. No, esto es de utilice diferentes no verbales para expresar algún mensaje, tales como símbolos, gráficos, el dibujo, la expresión plástica. Entonces acá está la cosa, mire, póngale cuidado. Entonces copio y lo pongo en aquí, dimensión comunicativa, con cuál era el eje de trabajo que se me ha olvidado. Entonces, eje de comunicación no verbal. Entonces, dimensión comunicativa, le pongo un guión y pongo con mayúsculas, comunicación no verbal. Porque en ese primer momento los niños no lo expresaron desde la comunicación no verbal. Y entonces recuerden ustedes quitarle estas viñetas que nos quitan ese espacio. Entonces le coloco en primera persona. Utilizo, están mayúsculas. Utilizo diferentes medios no verbales para expresar. Entonces no es un mensaje. ¿Para expresar qué? ¿Qué fue lo que expresaron los niños? Mis saberes sobre las plantas. Utilizo medios no verbales para expresar mis saberes sobre las plantas, tales como símbolos gráficos en el dibujo y la expresión plástica no, musical, los juegos no. Entonces yo lo quito y lo dejo hasta ahí. Mis saberes sobre las plantas y listo, quedó. Pero resulta que después los niños también lo hacen de manera oral. Entonces yo vuelvo y coloco, voy y miro aquí qué es lo que tiene que ver con lo oral. Entonces no verbal. Miren, acá aparece de comunicación oral. Entonces busco dentro de estos cuál es el que me sirve para lo que los niños hicieron, que fue comunicar los saberes, socializar. Entonces conozca, comprenda y use nuevo vocabulario de estructuras sintácticas, no participe en situaciones comunicativas cotidianas que propicien la necesidad de explicar y argumentar sus ideas. Yo creo que este puede ser. Disfrute de la oralidad a través de la escucha y la producción de juegos, use el lenguaje para interactuar, jugar, comunicar, expresar necesidad de opiniones. Este también podría servir. Entonces, para solucionar problemas, para hacer acuerdos con sus compañeros, miren, este les puede servir, para hacer acuerdos, les puede servir para cuando van a hacer la organización democrática en la construcción de acuerdos. Entonces yo digo, bueno, aquí me puede servir, yo puedo hacer uso el lenguaje para expresar ideas, o puedo decir participe en situaciones comunicativas que producen argumentar sus ideas. Entonces yo puedo poner, me gusta como más porque los niños van a tener que participar y van a tener que decir. Entonces voy a poner aquí comunicación, entonces nuevamente comunicativa, guión, comunicación, ¿cómo era que se llamaba el eje? Comunicación oral era, si no estoy mal. Venga, yo reviso que se me olvidó. Se llama, sí, comunicación oral. Entonces yo pongo comunicación oral, 2 puntos. Y entonces dice, ya está quedando aquí, participe. Entonces no es participe, sino participo, que lo pongo en primera persona. En situaciones comunicativas que propicien la necesidad de explicar y argumentar mis ideas y puntos de vista sobre las plantas. Punto. Entonces, y recuerden que esto lo estamos poniendo en mayúscula para diferenciar el nombre de la dimensión y el nombre de la dimensión y después el desarrollo que voy a fortalecer. Entonces ya en esta casilla tengo la pregunta, la experiencia, el pilar de la educación, tengo el desarrollo por fortalecer, y entonces aquí cuáles son los recursos que voy a necesitar. Entonces vamos a necesitar hojas de papel,
yo le voy a poner una particularidad, que yo no le voy a entregar las hojas en blanco a los niños, sino yo hojas de papel con un marco diseñado, para que los niños pongan adentro su dibujo. Entonces, hojas de papel con un marco diseñado donde los niños van a hacer el dibujo de sus saberes previos. ¿Qué más voy a necesitar yo? Como los voy a grabar, entonces voy a necesitar una cámara de video, entre paréntesis, la cámara del celular, con el que yo las voy a grabar. ¿Qué más necesito yo? Grabación. Los niños dibujan. Bueno, entonces para el dibujo voy a necesitar lápices, voy a necesitar colores. ¿Qué más voy a necesitar? Lápices, colores, la cámara del video del celular. No sé qué más, dependiendo de lo que ustedes, voy a construir un texto con hojas. Como voy a construir un texto, como voy a hacer el texto de saberes previos grande, el texto colectivo grande, entonces voy a necesitar pliegos de papel bond. Entonces voy a decir que voy a hacer el texto en 2 pliegos de papel bond. 2 pliegos porque lo voy a hacer grandote, y para eso voy a necesitar témperas y voy a necesitar marcadores. Entonces póngale cuidado para poder hacer toda esta experiencia va a necesitar todo esto. Esto para que pinten los niños, y esto porque yo en mi casa, cuando ya tenga los textos, voy a tener que hacer los pliegos del texto colectivo, y entonces voy a necesitar estos materiales. ¿Qué productos van a salir acá? Entonces van a salir los dibujos de saberes de los niños y niñas. ¿Qué otro producto me van a salir? Entonces los relatos de los saberes, los relatos orales, ¿no? Orales de los saberes de los niños y niñas. Esto yo lo puedo separar como para que no me quede una chorrera ahí que uno no sabe, no termina sabiendo qué es lo que dice. Dibujos de saberes de los niños y niñas, relatos orales de los niños y niñas. Otro producto que voy a tener es el video, con la socialización de los saberes. Voy a tener ese video. Después de tener ese video, ¿qué más voy a tener yo? El texto colectivo de saberes previos. Y terminaron mis productos. ¿Qué bibliografía necesité? Entonces ustedes ponen ahí si necesitaron algo de bibliografía o algo así. Si no necesitaron, pues no ponen nada. Y entonces pónganle cuidado, muchachos y muchachas. En este momento acaba de quedar esta matriz. La primera parte de arriba, las primeras 2 experiencias de la pregunta ¿quiénes somos?, con la presentación, y la pregunta ¿qué sabemos sobre las plantas?, de los saberes previos, totalmente diligenciados. Este archivo así tal cual yo se los voy a enviar para que ustedes empiecen a hacer su ejercicio, muchachos y muchachas. Y esta matriz, recuerden ustedes en las orientaciones que yo les envié, que yo les compartí, en las orientaciones que les di para hacer el informe de su práctica, hay un momento en la metodología donde dice matriz epistemológica. Ahí en esa parte de la matriz epistemológica es donde ustedes van a tener que pegar este archivo. Entonces pónganle cuidado porque eso tiene cierta complejidad a la hora de yo pegar una matriz en un archivo que está, porque digamos, si ustedes se dan cuenta, la disposición de la página está horizontal porque es una matriz, y yo lo voy a pegar en un archivo, en un documento, donde estoy organizando la información de manera vertical. Entonces voy a abrir cualquier archivo y les voy a mostrar cómo ustedes, lo vamos a pegar en el mismo de las dimensiones. Pónganle cuidado que está de manera vertical. Entonces pongamos un ejemplo. Yo necesito aquí en la siguiente página poner esa matriz.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo cojo la información, aquí es donde yo tengo mi matriz, cojo mi matriz, le doy, o sea, selecciono todo con las teclas control E o sí, con control E, o si ustedes quieren hacen esto y seleccionan dándole clic, pero también ustedes pueden tener hundida la tecla control y la tecla teniendo hundido control y hunden E, automáticamente seleccionan todo. Control C, copian y van al archivo donde van a copiar, que es este, y le damos control V. Esto me quedó, como ustedes se pudieron dar cuenta, de manera vertical. Entonces, para que me ponga horizontal, yo selecciono esta parte del texto, que es la matriz que yo necesito que me quede, le doy en disposición. Aquí no le voy a dar en orientación, porque si yo le doy en horizontal, todo el documento me pasa horizontal y eso no es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, selecciono aquí donde voy a donde dice disposición, configurar página, póngale cuidado en este cuadrito donde dice configurar página, le doy clic ahí y entonces le doy, necesito que me quede en horizontal, pero no aplicar, y acá dice aplicar a qué. Yo no le doy a todo el documento, sino solo al texto seleccionado, y cuando le doy a aceptar, ya me va a aparecer unas páginas que están de manera vertical y la página que yo necesito de manera horizontal, y ya después puedo continuar con mi documento. O sea, ustedes van a poner ahí su matriz y el documento no les va a perder la forma, no les va a perder el formato que ustedes tienen, que es el trabajo de manera horizontal. Solo lo que queda en vertical y lo que necesito horizontal queda horizontal. Muchachos, muchísimas gracias por la atención. Yo espero que esto les sirva y pues vamos a ver cómo nos va con esta estrategia del video tutorial. De pronto, si nos sigue sirviendo, pues la podremos utilizar y seguir implementando más adelante. Que les vaya muy bien con este ejercicio.